Ok, bueno, esta segunda pregunta sobre controles es clave y yo diría que es la que nos absorbe la mayor parte del tiempo para este aseguramiento que mencionaba. Como pueden ver aquí en la pizarra, he descrito 5 de los controles clave. Existen varios, pero estos son 5 de los clave en activos fijos, y el primero de ellos es el plan de presupuesto. El segundo, por sus siglas en inglés, Construction in Process, es decir, proyectos o activos en proceso. Y el tercero es un roll forward, que más adelante a través de esta pantalla voy a mostrar un poquito de detalle. El cuarto control son las adiciones y el último son las bajas. Yo creo que aquí a lo mejor valdría la pena que me extendiera un poquito antes de que prosigas con la siguiente pregunta. En el primer inciso del presupuesto anual, aquí básicamente determinamos qué necesidad tiene la empresa de adquirir nuevos activos fijos conforme a las áreas de producción. En forma general, esa es la determinación y el análisis que se hace en el presupuesto. En el segundo punto es determinar, en base a lo que ya hemos comprado, lo que hemos decidido comprar, los activos primeramente se van a esta cuenta de construcción en proceso antes de que se empiecen a capitalizar. Tenemos precisamente una cuenta que se llama construcción en proceso y básicamente es para efectos de control. Más adelante voy a explicar un poquito a través de este roll forward cuándo es el momento cuando los activos fijos que se adquirieron salen de esta cuenta para empezarse a capitalizar. ¿Y eso qué significa? Empezarse a depreciar conforme a sus vidas útiles asignadas. En el roll forward, y este es el nombre que le damos al papel de trabajo, y yo creo que aquí sí le voy a dedicar un poquito más de tiempo porque es uno de los controles clave, uno de los controles críticos. Y como pueden ver aquí en la pantalla, este es un ejemplo del formato de roll forward de activos fijos que utilizamos. Básicamente, ¿cómo se compone? Tenemos aquí en esta columna el número de cuenta que le asignamos en base a nuestro catálogo. Tenemos una columna de la descripción de los mismos, los diferentes tipos de activos fijos que manejamos. Entre ellos, como pueden ver, tenemos, por su nombre están en inglés, pero se los puedo traducir, es terrenos y mejoras de los terrenos. Tenemos edificios también, maquinaria y equipo, equipo de transporte y mobiliario y equipo. Posteriormente, tenemos una serie de columnas que nos indican el saldo inicial, es decir, lo que nos costó adquirir esos activos fijos. Tenemos otra columna que indica las altas que tuvimos después de la adquisición de los primeros, es decir, nuevas adquisiciones, nuevas compras, qué bajas de activos fijos ha habido en el año. Y esta columna de transferencias básicamente indica lo que mencionaba aquí. Originalmente, cuando adquirimos los activos fijos se van a una cuenta de construcción en proceso, pero cuando los mismos ya están listos para ser operados en la práctica, en producción, entonces se tienen que sacar de esta cuenta para poder capitalizarse, y el sacarse de esa cuenta se indican aquí en esta columna de transferencias. Es decir, lo que veríamos es una disminución de esta columna una vez que ya se decide que el activo fijo se va a capitalizar y se va a poner en marcha. Una disminución de esta columna y el reflejo de cómo se transfirieron a la cuenta de activo fijo. Y luego aquí en esta columna este roll forward está por cuarto, como pueden ver. Este es un periodo hipotético. Generalmente bueno, más bien dicho, se empieza en el periodo en que se adquirieron los activos, pero este roll forward está en forma trimestral. Aquí pueden ver 31 de marzo, los movimientos se reflejan y luego hacemos un corte al 30 de junio y así sucesivamente en el siguiente trimestre hasta consolidar lo que es todo el año. Y en esta parte de aquí también controlamos lo que son las depreciaciones. Básicamente estas son determinadas en base a los porcentajes de depreciación que tenemos en nuestra política. Aquí en forma general les puedo decir que, por ejemplo, maquinaria lo depreciamos al 10%,
y edificios al 10%, al 4%. No, son 40 años. Son 40 años el rubro de edificio. Sí, como... Y 25%, por ejemplo, si hubiera equipo de transporte, y 5% para edificios, etcétera. Básicamente, en forma general, esos son nuestros porcentajes, y eso es lo que se refleja en esta área de lo que llamamos este papel de trabajo roll forward, que es este punto, es uno de nuestros controles clave. Adiciones, pues bueno, ya lo expliqué aquí, es esta columna. Todo lo que ha sido adquirido durante el año lo vamos reflejando con sus respectivos montos y las bajas. Aquí estos nombres están en inglés, pero este concepto se refiere a bajas, que son las que están en esta columna. Básicamente, estos son los controles clave. ¿Cómo los auditamos? Desde la perspectiva de auditoría, yo creo que esta es una de las preguntas clave. Aquí me voy a mover un poco para enseñarles ahora en esta pantalla. Lo que están viendo ahora mismo es nuestra matriz de riesgo y control de activos fijos. Esta matriz ha sido diseñada en base a las mejores prácticas de control interno orientadas a activos fijos que puede haber en el ámbito global, de donde se desempeña GrafTech. Ahora bien, en forma general, ¿cómo está estructurada? En toda matriz de control, y enfatizo, esta está orientada a activos fijos, pero así también tenemos matrices de control para otros procesos. Pero específicamente aquí lo que pueden ver en esta parte son los riesgos. Es decir, los riesgos son desencadenados precisamente del hecho de que no se cumpla algún objetivo de control aquí planteado. El que no se cumpla eso te implica un riesgo. Por ejemplo, uno de los que tenemos aquí es una inadecuada segregación de funciones, que te impacta desde luego en estos procesos. Por ejemplo, la persona que prepara el roll forward debe ser diferente a la persona que lo revisa. Desde esta perspectiva ya tenemos a dos personas participando, entonces ya existe segregación de funciones. Entonces este riesgo podemos decir que está cumplido. Otro de los riesgos que tenemos, que la adiciones de activos fijos sean aprobadas. Es decir, sean aprobadas en base a ¿qué? A un presupuesto. Entonces, la persona que aprueba el presupuesto es una persona diferente a la persona que aprueba las adiciones. Y entonces esto es una cadena de segregación de funciones a través de estos procesos clave. Ahora, continuando aquí con la explicación de este template, nosotros asignamos un número consecutivo a los controles, y me voy a mover para enseñarles un poquito de detalle. Nosotros creamos actividades de control en esta matriz. De nuevo, estas actividades de control, gracias Fernando, estas actividades de control precisamente son diseñadas para cubrir ¿qué? Para cubrir los riesgos que hemos identificado en el proceso. Básicamente, la forma o el contenido de una actividad de control, en forma general, lo que hacemos es que debe de contener los siguientes factores clave. Cuando hacemos la actividad de control, esta necesita indicar el qué. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Número 2, una breve descripción del cómo se hace ese determinado proceso. El tercer aspecto es quién, y en quién, aquí es donde enfocamos lo que es segregación de funciones. Quien prepara es diferente al que revisa. Quien registra es diferente al quien aprueba. Estos son los tipos de segregación de funciones. Y por último, el cuarto factor que toda actividad de control debe de tener es el tiempo. Cada cuándo se hace la actividad, cada cuándo se monitorea. Y básicamente esa es la misma mecánica que siguen todas las actividades de control. Ahora bien, me voy a brincar a la siguiente etapa de lo que es la matriz de control. Tenemos aquí aserciones. Estas aserciones no tan solo son aplicables a lo que es activos fijos, sino también a los demás procesos que están reflejados en los estados financieros.
Por ejemplo, uno de ellos es la totalidad. Ese es el nombre de una aserción, totalidad. La segunda es su existencia. Tercera, exactitud. Cuarta, correcto periodo contable. Quinta, correcta evaluación. Sexta, correcta presentación en los estados financieros. Séptima, acceso restringido cuando estamos hablando de actividades de control que tienen impacto en los sistemas de información tecnológica. Y por último, tenemos lo que es revelaciones y notas en los estados financieros. Básicamente, esos son los nombres de las aserciones. Entonces, así, estas marcas o estas cruces que ustedes ven, significa que, por ejemplo, para esta actividad, nosotros creemos que cubriendo la aserción de exactitud, vamos a tener certeza de que esta actividad de control está operando eficientemente. Ahora bien, tenemos otras columnas, otros atributos, como por ejemplo la identificación de si el control es manual, si es automático, cuál es la aplicación. Con aplicación nos referimos al sistema contable o el subsistema de activos fijos que controla los mismos. En este caso, para su referencia, nuestro sistema de activos fijos lo llevamos en el sistema GDE One World. Ese es el nombre. Y posteriormente, otro atributo es lo que mencionaba, la frecuencia del control. Tenemos controles de tipo transaccional, mensual y trimestral. ¿Cuál es la diferencia de estos? Un control transaccional es aquel que por su naturaleza, sus transacciones son de un alto volumen y se realizan diariamente. El control mensual va más enfocado a un proceso de revisión, que la revisión puede ser hecha, la preparación y revisión puede ser hecha mensualmente o trimestralmente. Este es el enfoque que le damos a la frecuencia. Yo creo que la siguiente columna del riesgo es muy clave, porque nosotros manejamos tres tipos de riesgo: riesgo bajo, medio y alto. ¿En función a qué? Precisamente en función a la naturaleza de la actividad y en función al riesgo que pudiera existir si el control fallara. Esa es la clave para determinar estos riesgos. Y en función a los mismos también determinamos la frecuencia de los controles. Es decir, un control de alto riesgo tendría que ser auditado más veces en el año en comparación con un control de bajo riesgo. Y bueno, básicamente esos son los atributos, y en este lado lo que tenemos es, asignamos dueños de los procesos y asignamos dueños de los controles a través de las diferentes localidades que tenemos, y asignamos también a su vez nombres, quiénes son los responsables, porque eso nos permite darle seguimiento, mandar las solicitudes de información cuando se trata de iniciar el proceso de auditoría.